Gracias, presidenta. En el PRI reiteramos nuestro voto en contra por varias razones. Nos oponemos rotundamente a esta reforma porque en su momento nosotros votamos a favor de la reforma constitucional que estaba dirigida a fortalecer los derechos de vivienda de los trabajadores. Y esta iniciativa va justamente en contra de eso, les cancela sus derechos. 2, se pretende crear una empresa filial que se maneje de manera independiente, fuera de toda regulación pública, aplicando así un modelo corporativo. Esto es totalmente neoliberal, es una incongruencia con lo que supuestamente ustedes postulan. Quiero decirles también, el gobierno de Morena ha llevado a la quiebra las finanzas públicas debido a su despilfarro y al mal manejo de recursos. Ahora, en lugar de garantizar el derecho a la vivienda mediante la asignación obligatoria del presupuesto, obra por eliminar la obligación y utiliza el dinero de los trabajadores sin ofrecerles certeza alguna, preparando así un atraco. Su intención es apropiarse de una cantidad equivalente a 2.4 veces mayor al monto del FOBAPROA. Ustedes han criticado aquí a gobiernos anteriores. Aquí ha quedado muy claro, en el gobierno pasado del presidente López Obrador solo se hicieron 800,000 viviendas. En el gobierno que tanto critican de Peña se hizo el doble de viviendas. Eso es simplemente una realidad, son números. También ustedes, cobijados en el manto de la corrupción como un pretexto, hacen una serie de destrucciones de todas las instituciones del país, cuando su obligación es castigar la corrupción. Los invitamos a investigar a los anteriores directores del Infonavit y castigarlos, sancionarlos si encuentran actos de corrupción. No es suficiente hablar de ello para justificar una serie de atracos. Quiero también decirles que hoy aquí hemos aprobado que hoy va a ser el año de la mujer indígena, pero no he escuchado en ninguna de estas propuestas de reforma que se hable de la paridad de género en los órganos de gobierno del Infonavit. Ahí seguirá a cargo de los hombres y especialmente de quien quebró a Pemex. ¿Por qué tendríamos que confiar en entregarle algo sin ni siquiera una observación, sin ni siquiera ningún control a alguien que ya demostró que es experto en la quiebra y en el saqueo? Quieren convertir a este organismo que lleva décadas al servicio de los trabajadores de México en una caja chica. Ahí, a la fecha, se han construido 14 millones de viviendas. Ciertamente puede haber errores, puede haber cosas que mejorar. La sociedad ha cambiado enormemente, pero eso les toca a ustedes, que hoy son los únicos que no quieren asumir su responsabilidad de gobierno. Por eso es muy importante decirles que hoy hay varias cosas por las que no podemos apoyar esta iniciativa, esta reforma. Hoy ustedes han concentrado el poder en el director general de ese organismo. Senadora Villano. Sí. ¿Con qué objeto, senadora? Permítame, no tiene sonido su escaño. Para pedirle, presidente, si le consulta a mi compañera senadora si le puedo hacer una pregunta, por favor. Con mucho gusto. ¿Le quieren hacer una pregunta, senadora Villano? Sí, senador presidente, gracias. Sí, adelante, tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para contestar, no interrumpiré. Adelante. Gracias, presidente. Compañera senadora Carolina, hace unos momentos vimos aquí a algunos compañeras del grupo parlamentario de Morena hacer acusaciones y señalamientos. Nos compartieron información que, si es real, evidentemente es información que se pudo obtener gracias a los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a los que estaba sujeto el Infonavit. Hoy esta reforma completamente está apostándole a la opacidad del Infonavit y de su empresa filial y está provocando la concentración del poder en una sola persona. Yo quisiera pedirle, senadora, porque esto es fundamental que las trabajadoras y trabajadores lo dimensionen.
¿Cómo va a afectarles a ellos, a ellas, que son los que aportan el dinero? ¿Cómo les va a afectar opacidad, concentración de poder y voluntad solamente conforme a una de las tres partes, el gobierno federal? Gracias, senadora. Aquí hay varias cosas y justamente ese es el problema por el que nosotros no podemos apoyar. Por la opacidad, por la discrecionalidad, por la concentración de poder, porque no se respeta lo paritario, porque se está poniendo en riesgo los recursos de los trabajadores, porque sí queremos viviendas, pero con recursos fiscales. Queremos viviendas, se nos prometió 1 millón de viviendas. ¿Por qué tienen que tomar el dinero de los trabajadores? Pues porque ya quebraron al país, porque ya no tienen dinero de dónde tomar. Si hubieran gastado bien y no hubieran hecho esos sobrecostos en el Tren Maya, en la refinería, en el AIFA y en todas las obras faraónicas que no funcionan, hoy tendría dinero México. Ya se gastaron los fideicomisos, hoy ya fueron por las Afores, ya fueron por todo lo que encontraron. Ya solo les queda esto que es sagrado, el ahorro de años de los trabajadores. Mire, senadora, le quiero comentar. En el penúltimo párrafo del artículo 42 se elimina el texto que mandataba al instituto y a su empresa filial a garantizar que en todo momento se destinen recursos suficientes para el otorgamiento de créditos a las personas trabajadoras de derechohabientes. Ya lo eliminaron. En el 66 bis, segundo párrafo, señala que se hacen inviolables las subcuentas de vivienda y créditos de los trabajadores, excluyéndolos de cualquier auditoría o fiscalización. Si bien la intención podría ser proteger a los trabajadores, en realidad se trata de una falta de transparencia que impide que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos. La falta de auditoría deja abierta la posibilidad de corrupción y malos manejos. En el artículo transitorio 12º, se otorga a los desarrolladores y constructores un plazo de 30 días hábiles para entregar al Infonavit los recursos de los créditos cancelados, pero no establece mecanismos claros ni sanciones para garantizar que dichos recursos efectivamente sean restituidos a los trabajadores. Esto representa un grave riesgo para la recuperación de los fondos de las y los trabajadores del Infonavit. Por todo esto, no podemos nosotros avalar esta reforma. Y yo quiero decirles, compañeras y compañeros del oficialismo, no le den un cheque en blanco a ese director. No se lo merece. No ha demostrado que sea digno de confianza. Ustedes se van a arrepentir cuando tengan que dar la cara a los mexicanos y mexicanas y se den cuenta de un saqueo, se den cuenta de que eso que ustedes piensan que van a combatir, justamente están abriendo la puerta para que suceda lo contrario. ¿Y qué creen? A nosotros solo nos va a dar la razón cuando eso suceda. Mientras tanto, ustedes tienen el control y el monopolio de la información desde las mañaneras y en todos los medios que tienen cooptados. Confunden a la gente, engañan a la gente, porque ignora cómo está construido este instituto que tiene más de 5 décadas sirviendo a las y los mexicanos. Gracias, presidente. Con su venia, presidente. Antes de iniciar, quisiera pedirle una moción de ilustración. ¿Pueden leer el artículo 41 bis, por favor? Con mucho gusto. El primer 41 párrafo bis, ¿de qué solamente. legislación? De la ley que estamos discutiendo, de la minuta. Muy bien. Las Adelante, modificaciones que se hicieron en la Cámara de secretaria. Diputados. Una moción de ilustración ha solicitado la senadora Mujica. Doy lectura, presidente. Artículo 41 bis. El Consejo de Administración deberá aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder el 0.55% de los activos totales que administre, entendiendo por estos el promedio mensual del último año del total de los activos, sin disminuir las reservas constituidas en términos de la normativa aplicable. El gasto de administración y operación de la empresa filial deberá de estar previsto en este presupuesto. Los gastos de administración, operación y vigilancia serán las erogaciones netas derivadas del cumplimiento de su objetivo, que se identifiquen en el estado de resultados conforme a la normativa correspondiente. Hasta ahí, por favor. ¿Es cuánto? Es importante tener esta noción porque lo que han venido a decir aquí de que los recursos de los trabajadores están en riesgo es una soberana mentira. Es una mentira y porque no hay argumentos. Porque tenemos que tener mucha claridad y hablarle al pueblo de México por qué se está haciendo esta reforma. Esta reforma es una reforma de gran transformación. Cuando uno camina
en el territorio sabe de las necesidades que hay de vivienda. Este país tiene más de 8 millones de faltantes de vivienda. Este programa que ha anunciado la Presidenta de la República, que implica varias instituciones, entre ellas el Infonavit, es un impulso a la vivienda muy importante. Y esta moción de ilustración la quise hacer porque de los 2 billones de recursos que tiene el Infonavit, solamente para esta construcción de vivienda a través de la empresa filial está planteándose el 0.55. No puede pasar de ahí. Todos los recursos están protegidos de los trabajadores y es muy importante que el pueblo de México lo sepa porque la oposición está diciendo solo mentiras, sin argumentos. ¿Por qué llegamos a esta iniciativa? No hay que olvidar por qué estamos aquí, porque desde los años 80, la política de vivienda del Infonavit se enfocaba a la construcción de unidades habitacionales, también llamadas multifamiliares, que eran vendidas a los trabajadores como solución a la vivienda digna y decorosa. Hacia finales de la década de los años 90 y principios del año 2000, los gobiernos del PRIAN impulsaron la privatización del sector habitacional. Esa es la verdad, ese es el problema que se generó, optando por un sistema de financiamiento mediante créditos a las personas trabajadoras para la adquisición de vivienda. Bajo el argumento de modernizar el sector, desmantelaron el Estado, eliminando la producción social de vivienda y excluyendo a las comunidades organizadas que utilizaban métodos de construcción tradicionales. Grandes construcciones como el Infonavit y el Foviste se limitaron al otorgamiento de créditos, dejando que la industria y el mercado privado se expandiera sin regulación ni ética. A ello responde millones de viviendas abandonadas, que priorizaban los negocios y la corrupción. Esta política trajo como consecuencia la construcción masiva de viviendas sin planificación adecuada y sin acceso a servicios. Entre 2001 y 2014 se construyeron 11 millones de viviendas, ¿sí? Esas que ustedes dicen que se construyeron, de los cuales 8 millones permanecen abandonadas porque no eran adecuadas y eran productos de la corrupción. ¿Por qué? Porque estos desarrollos no contaban con la disponibilidad de servicios materiales, instalaciones, infraestructura para hacer posible vivir en ellas. Y así podemos seguir la ruta que aquí ya mucho lo han expresado. ¿En qué nos beneficia esta reforma? ¿Por qué es importante? Porque va a aumentar la oferta de vivienda social mediante construcción directa del Infonavit. El hecho de que esta filial pueda hacer posible que estados, que municipios pongan terreno, se puedan tener materiales, va a disminuir casi en 30% las viviendas. Y ahí tenemos que hablarle, pensar en los trabajadores que tienen de 1 a 3 salarios mínimos, que el esquema que tiene hoy el Infonavit no les permite tener ningún crédito, porque es una vivienda muy cara. Pero cuando hablamos de que viviendas que pueden costar 600,000 pesos van a bajar a 400,000 pesos, entonces ese sector de la población, ese sector que es el pueblo, que necesita vivienda, tendrá acceso. De eso se trata esta reforma. ¿Quiénes están en contra de esta reforma? Pues los que no piensan en el pueblo, los que no quieren que el pueblo se beneficie, los que votaron contra los programas sociales. Esos están en contra porque quieren seguir en el modelo de negocios que nos ha llevado justamente al cártel inmobiliario. Y eso es lo que no queremos. Por ello, es importante que se cree la figura de arrendamiento social, reduciendo barreras económicas para acceder a la vivienda, garantizando que sea asequible para cualquier persona trabajadora. Tenemos que reducir el déficit de vivienda, estimado en 8.2 millones a nivel nacional. Mejorar las condiciones de financiamiento, evitar créditos impagables, reactivar la economía al fortalecer al sector de construcción y generar empleos para la construcción de viviendas. Establecer criterios de prelación con perspectiva de género, priorizando a los trabajadores con mayor tiempo de cotización o en situación de vulnerabilidad como madres solteras y jóvenes. Fortalecer la misión del Infonavit como una institución al servicio de las personas trabajadoras, dejando atrás los esquemas excluyentes del pasado y garantizando el derecho a una vivienda adecuada se convierta en una realidad para millones de familias. Finalmente, para aquellos que lo que les preocupa y que dicen que no va a haber supervisión,
otorgará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la facultad de supervisar y vigilar las operaciones de crédito del Infonavit para reducir riesgos de corrupción o mal manejo de los recursos destinados para las personas trabajadoras. De eso se trata esta ley y quiero reiterar, de los fondos de 2 billones que tiene el Infonavit, están protegidos para los trabajadores porque así lo marca la ley. 800 millones de esos fondos están en inversiones y solamente pueden ser utilizados por la ley, que lo dice la ley, el 0.55, que son para gastos de operación de todo este fondo. Por tanto, no hay ninguna afectación a la... Amigos, que les pareció el video, dice Villana que reitera su voto en contra porque esta reforma le cancela los derechos a los trabajadores, también porque Morena ha llevado a la quiebra las finanzas públicas y la intención de Morena es un atraco y la intención es apropiarse de una cantidad equivalente a 2.4 veces mayor al monto del FOBAPROA. Y dice Villana que han visto la mitad de las casas que hizo Peña Brutis y que la 4T cobijada en el manto de la corrupción como un pretexto, se destruyen todas las instituciones del país y no pueden apoyar esta reforma por la opacidad, por la discrecionalidad, por la concentración de poder, porque no hay igualdad, porque ponen en riesgo los recursos de los trabajadores y dice que ya se gastaron todo el billete en las obras faraónicas, ya se gastaron los fideicomisos, los afores y todo lo demás. Lo del Infonavit es sagrado, dijo la nefasta senadora Ucha Villana, y a continuación la senadora Beatriz Mojica Morga le cierra esa boca suelta a la priista y le dice, es una soberana mentira que el dinero de los trabajadores esté en riesgo porque solo se está planteando a través de la empresa filial el 0.55% de los 2 billones para las viviendas y todos los recursos de los trabajadores están protegidos y es muy importante que el pueblo lo sepa porque la oposición está diciendo puras mentiras sin argumentos, que anteriormente hacía puro negocio y corrupción con el Infonavit y ahora con la 4T las viviendas serán más accesibles, 30% menos de su costo para que un trabajador con 2 o 3 salarios mínimos tenga acceso y de esto se trata precisamente esta reforma. ¿Quiénes están en contra de todo esto? Obviamente los que no piensan en el pueblo, los que no quieren que se beneficie el pueblo, los que votaron en contra de los programas sociales, ni más ni menos que la mismísima oposición. Tómala, donde las dan las toman, cerrado donde si quieres a la ratata de villano. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.